Hola. Ahora, no quiero ser fisgón. Fisgón es decir, alguien que se interesa en los asuntos de la vida privada de otras personas. Entonces, permítanme hacer esta pregunta. No es que quiero ser fisgón, es que tengo un objetivo gramatical. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, antes de comenzar a ver este video, esta mañana o esta tarde, no sé dónde están ustedes, la hora que es, ¿qué ya habían hecho ustedes? ¿Qué habían hecho antes de comenzar a ver este video? Yo les voy a dar un ejemplo. De mi parte, antes de comenzar a grabar este video, uh, ya me había bañado, me había vestido, después, por supuesto, había tomado el desayuno. ¿Qué más había hecho? Yo había sí, dado de comer a las gallinas y al perro. Y yo había también preparado otra lección. ¿Y ustedes qué habían hecho? ¿Es difícil? O quizá ustedes no están listos para contestar esa pregunta. Vamos a hacer un ejercicio inicial para ayudarlos mejor a comprender mejor la estructura de una tal frase. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio de sustitución o de reemplazo. Yo les voy a decir una frase inicial que va a ser: yo había salido de la casa, y después les voy a proponer otra palabra, una palabra que ustedes van a usar para, bueno, ustedes van a sustituir esa nueva palabra en vez de otra palabra en la frase inicial. Por ejemplo, la primera frase es: yo había salido de la casa. Yo les voy a decir nosotros. Pues en vez de decir yo había salido de la casa, ustedes van a decir nosotros habíamos salido de la casa. Y después, si les digo, por ejemplo, trabajar en una tienda, ustedes van a decir nosotros habíamos trabajado en una tienda. ¿Entienden? ¿No? Voy a darles un ejemplo más fácil. Pues si yo les digo yo hablo, yo hablo español. Repitan, hablo español. Muy bien. Después, si yo les digo francés, digan hablo francés. Muy bien. Después, si yo les digo tú, cambien hablo francés a hablas francés. Si yo les digo después español, digan hablas español. Entonces siempre tomen la frase que ustedes acaban de decir, cámbienla un poquito según la nueva palabra que yo les propongo. ¿Entienden ahora? Bueno, vamos a tratar. Pues repitan: yo había salido de la casa. Nosotros habíamos salido de la casa. Muy bien. Trabajar en una tienda. Empiecen con nosotros habíamos salido de la casa, y yo les digo trabajar en una tienda, pues guarden nosotros y añaden la parte o sustituyan la parte que yo le acabo de decirles. Entonces, otra vez, la frase inicial fue nosotros habíamos salido de la casa, trabajar en una tienda. Nosotros, sí, nosotros habíamos trabajado en una tienda. Tú habías trabajado en una tienda. Comprender el problema. Tú habías comprendido el problema. Responder a la pregunta. Tú habías respondido a la pregunta. Ellos habían respondido a la pregunta. Ella había respondido a la pregunta. Mirar el partido. Ella había mirado el partido. Yo había mirado el partido.
hacer la tarea. Cuidado. Hacer la tarea. Yo había hecho. Hecho es una forma irregular, ¿verdad? Yo había hecho la tarea. Ver la película. Sí, otra forma irregular. Yo había visto la película. Usted. Usted había visto la película. Ustedes. Ustedes habían visto la película. Tomar el desayuno. Ustedes habían tomado el desayuno. Escribir el examen. Ustedes habían escrito el examen. Él. Él había escrito el examen. Yo. Yo había escrito el examen. Basta. Bueno, entonces, por supuesto, cada una de esas frases estamos diciendo que es algo que nosotros habíamos hecho antes de otro momento del pasado. Por ejemplo, la última frase, yo había escrito el examen. Por ejemplo, ¿qué podría ser una frase, un ejemplo del uso de yo había escrito el examen? Antes de tomar, bueno, yo escribí un examen o tomé un examen a las 10 esta mañana y almorcé o tomé el almuerzo al mediodía. Entonces, cuando tomé el desayuno, el almuerzo, quiero decir, fue un momento o es un momento del pasado. Entonces, antes de tomar el almuerzo, yo había escrito el examen. Y es lo mismo para cada una de esas frases. ¿Está bien? Bueno, ahora yo les voy a hacer algunas preguntas acerca de su vida. Pues yo voy a repetir la primera pregunta otra vez. Pues antes de comenzar a mirar este video esta mañana, ¿qué habían hecho, o esta tarde, no sé, qué habían hecho? ¿Qué habían hecho ustedes antes de comenzar a ver este video? Muchas cosas, seguramente. Bien, entonces, sí, para mí, antes de comenzar a grabar este video, yo ya me había bañado, me había bañado, me había vestido, había tomado el desayuno, y yo había dado de comer a los animales, y yo había preparado otra lección. Después, antes de estudiar español, ustedes actualmente están estudiando español con el ULAN, pero antes de estudiar este idioma, ¿comprenden idioma? Idioma o lengua, inglés, francés, italiano, español, portugués, ruso, chino, sueco, alemán, son lenguas o idiomas. ¿Okay? Entonces, antes de estudiar español, ¿habían estudiado ustedes otro idioma antes de comenzar a estudiar español? Por ejemplo, francés o italiano. ¿Habían estudiado ustedes otra lengua antes de estudiar español? ¿Sí o no? Bien, de mi parte, antes de estudiar español, ya había estudiado francés en la escuela primaria, de veras, y después secundaria. Antes de acostarse anoche, ayer por la noche, anoche, antes de acostarse anoche, ¿qué habían hecho? Voy a darles un ejemplo de mi vida. Antes de acostarme anoche, me acosté a las 9, 9:30. Antes de acostarme anoche, ya había hecho muchas cosas. Yo había trabajado en mi oficina, había preparado lecciones, había trabajado también afuera, en mi jardín. ¿Qué más había hecho? Había mirado, sí, un video con mi esposa.
había hecho muchas cosas. Si ustedes, díganme 3 cosas que ustedes habían hecho antes de acostarse anoche. Bien. Muy bien. Entonces, 3 actividades que ustedes habían hecho ayer. Antes de vivir en la casa donde ustedes viven actualmente, ¿dónde habían vivido? Mi esposo y yo, por ejemplo, vivimos en esta casa desde hace, yo no sé, 19 años, algo así. Pero antes de vivir en esta casa, nosotros llegamos aquí en esta casa en 2001, nos mudamos. Mudarse es cambiar de casa, es ir de una casa y después vivir en otra casa, es mudarse. Nos mudamos en 2001, creo, pero antes de vivir en esta casa, habíamos vivido en otra casa en el campo, igualmente en Michigan, pero en otra parte de Michigan. Pero antes de vivir en esa casa, habíamos vivido en Francia, en un pequeño pueblo en Francia. Y ustedes, antes de vivir en la casa donde viven actualmente, ¿dónde habían vivido? Y ciertos dicen que, bueno, nunca había vivido en otra casa. Siempre he vivido en la casa donde estoy actualmente. Ahora, hablemos de sus padres, de su mamá y su papá. Antes de casarse, habían tenido un trabajo, sus padres, habían trabajado, sus padres, antes de casarse. En mi caso, es decir, bueno, mi papá, bueno, antes de casarse, en 1945, él no había tenido un trabajo, no había trabajado, solo había estudiado, pero él había sido soldado, de cierto modo es un trabajo, él había sido soldado y había hecho la guerra en Europa, pero nunca ha tenido un trabajo de veras antes de casarse. Mi madre, antes de casarse, había trabajado como profesora de francés y de inglés también. Y en su familia, antes de casarse, ¿habían trabajado sus padres? ¿Sí o no? Bien, ok, está bien, basta. Y por fin, sí. Antes de ver este video, ¿habían comprendido ustedes el pluscuamperfecto? ¿Qué es pluscuamperfecto? El pluscuamperfecto es antes de despertarme, yo había dormido 8 horas. Yo había dormido, había hecho, había comprendido, había trabajado. Es el tiempo que estamos estudiando, el pluscuamperfecto se llama. Pues antes de ver este video, ¿habían comprendido ustedes el pluscuamperfecto, sí o no? Sí, ustedes me dicen, bueno, antes de ver este video, sí, yo había comprendido el pluscuamperfecto. ¿Y por qué? Porque ustedes habían estudiado la lección 7.13, pues ciertamente ya habían comprendido. Eso basta. Ahora les toca a ustedes de seguir y de estudiar las lecciones o los ejercicios que siguen. Hasta pronto. Adiós.